Hoy día vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo, así que vamos a ir a nuestro texto. Lo hemos leído una y otra vez, pero lo vamos a leer una vez más. ¿Cuál era? Mateo 28, 18. Así que vamos a Mateo 28, 18. Y aquí tenemos, después que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, se aparece varias veces a sus discípulos. Esta es una de las veces que se apareció el Cristo resucitado, y les encomienda una comisión. Esto es lo que se puede llamar la comisión dada a la iglesia. Dice así Mateo 18, comenzando desde el verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, o por eso, o porque tengo todo el poder en el cielo y la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hemos dicho que este versículo sería lo que se llama en una serie de televisión Misión Imposible. No hay nada más difícil a un mundo que rechaza voluntariamente a Dios, un mundo que no quiere que Jesucristo sea el que se meta en sus vidas, un mundo egocentrista, decirle y enseñarles que guarden y que obedezcan a Dios. Esta es una misión imposible. Pero dijimos algo que conviene que lo recordemos siempre. Hay dos razones que aparecen en el contexto para que esta misión imposible se haya convertido en la gloriosa Iglesia de Cristo a través de todos los tiempos y edades hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, donde hay discípulos de Dios, de Jesucristo en toda la tierra. ¿Cuáles son estas dos cosas que hicieron el desequilibrio? La primera es que Jesucristo tiene todo el poder. Se necesitó mucho poder cuando hubo una gran tempestad y las olas eran gigantes, altísimas, estaban hundiendo la nave y el viento nos iba a hacer zozobrar. Se necesitó mucho poder cuando el Señor Jesucristo se paró y le dijo al viento: calla, enmudece, y todo se quedó bien calmo, quieto, y los discípulos decían: ¿quién será este que aún los vientos le obedecen? El mar se calla delante de él. Bueno, yo no me cabe duda, todos los que han estado en alguna tormenta o han visto, al menos por televisión, esos tremendos huracanes que hay, saben el poder que se necesitaría para que un hombre lo parara. Bueno, para esta gran comisión se necesita mucho más poder, porque el mar no es pecador como nosotros los seres humanos. El mar obedeció, el viento obedeció. Así que el Señor Jesucristo no dijo: yo tengo poder, sino que dijo, ¿cómo dijo? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder les damos? Lo acabamos de leer, todo. O sea, aquí está hablando el Dios omnipotente, para el cual no hay nada imposible. Porque hay todo poder en el cielo y la tierra. Podemos nosotros hacer lo que nunca antes pudimos hacer: obedecer a Dios. Podemos nosotros, con ese poder a disposición, cumplir, aunque no con una obediencia perfecta, porque verdaderamente nos falta mucho para eso, pero hay un deseo profundo en el pueblo de Dios de obedecer a Dios, ¿ya? ¿Y cuál fue la otra causa por la cual el Señor se atrevió a darle la misión imposible a los discípulos? Imagínense que pusieran atención a los mandamientos de Dios, que los meditaran y que los pusieran por obra y los obedecieran.
Eso es muy demasiado difícil. Entonces, como el Señor sabía eso también, le dijo, pero no se preocupen, porque he aquí, yo quisiera hacerle una pequeña refrescadita de mente. ¿Quién está aquí en medio de nosotros hoy día? El Señor. Y en cualquier lugar del mundo donde se esté predicando el Evangelio, enseñando estas cosas, está la presencia del Señor. Y digo esto para que nunca desmayemos, para que siempre en todos los embates de la vida nos acordemos que la Iglesia tiene una comisión mundial, ir a todas las naciones y que le enseñen a todo el mundo a obedecer a Dios, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que el Señor le mandó a sus discípulos. Muy bien, dijimos también, y ustedes me van a ayudar a recordar, porque es necesario que recordemos todos, ¿ya? Dijimos también que, aunque no todos los mandamientos del Señor están ahí, pero los mandamientos más importantes, en la esencia, por decir así, la columna vertebral de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, están ahí. ¿En dónde? En su último discurso que le dio a sus discípulos. ¿Qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Bueno, él sabía que al otro día iba a morir y que iba a ir al Padre y que todas las cosas habían sido entregadas en sus manos. Y entonces él se preocupó de decirle lo más importante a sus discípulos. Y dentro de las cosas más importantes hemos visto ya algunos mandamientos que hemos estudiado, y ustedes me van a recordar cuál fue el primer mandamiento que se dio en esa ocasión. ¿El primero o dos? Escucho. O si no, la enseñanza ha sido en vano. ¿Cuál fue el primer mandamiento que se dio en el aposento alto? La cena del Señor. Haced esto. La noche que el Señor fue entregado al apóstol Pablo, yo recibí del Señor que la noche que fue entregado partió pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, y tomó el vino y dijo, este es mi sangre que por vosotros, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y él dijo un mandamiento, dijo, hacer en tono imperativo. No dijo, sería una buena idea que tomaran la cena, no dijo así. Dijo, hacer esto en mi memoria. ¿Ya? Y los discípulos, la costumbre de los discípulos primitivos, que cada primer día de la semana ellos se reunían a partir el pan. ¿Ya? Este mandamiento fue obedecido por los discípulos y ha sido predicado en todo el mundo. Lo primero que les quiso decir el Señor en ese momento, les dijo, sed agradecidos, puesto que en lo que significa la cena del Señor, estamos hablando de la obra de la cruz. Sepan los discípulos que han sido liberados eternamente del infierno. Sepan los discípulos que no hay juicio ni condenación para ellos. Sepan los discípulos que la obra es completa de Dios y que Jesucristo hizo una obra completa, murió por los pecados, resucitó al tercer día y ya no hay nada que hacer para salvarse porque Cristo hizo absolutamente todo. Solamente por fe, arrepintiéndose de los pecados, tenemos el perdón. En otras palabras, dijo a los discípulos, sean agradecidos. El Señor mejoró a 10 leprosos, le quitó la lepra, y solamente apareció uno solo, a dar las gracias a Dios. Y el Señor se sintió mal y dijo, pero que no eran 10 los que los sanaron de la lepra, dijo. ¿Y cómo solamente viene este samaritano, porque ni judío era un poco judío y un poco extranjero, solamente este viene a dar gracias? Entonces el Señor lo primero que les enseña al decirle sus mandamientos en esta oportunidad, le dice, hacer esto en memoria de mí. ¿Cuál fue el segundo mandamiento que el Señor le mandó en esa oportunidad? ¿Quién se recuerda? Le dijo, lavaos los pies los unos a los otros, así como yo os lo he hecho. ¿Ya? El Señor le estaba diciendo a ellos que lo iba a mandar a todo el mundo. Y no había nación, tribu ni lengua que no escuchara los mandamientos del Señor para obedecerlos. Pero les dijo, si ustedes quieren salir, discípulos, ustedes tienen que tomar los puestos más humildes y pequeños.
Antes de la cena estaba Pedro, estaba Juan con Jacobo. Bueno, yo me voy a sentar al lado derecho y cuando venga el reino eterno de Dios, se imaginaban en el mundo entero, todas las naciones, y Juan al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Entonces el Señor le dijo, olvídense de eso. El más grande en el reino de los cielos es aquel que está dispuesto y conscientemente es capaz de tomar la labor más humilde, así como yo lo hice. Digo, ustedes harán los pies humanos como yo, un servicio de amor al pueblo de Dios y al mundo que necesita de Cristo, un servicio de humildad y sumisión a Dios. Eso les enseñó. Y además les enseñó que la implicancia de esto, que nosotros no somos perfectos. No hay perfección en los cristianos. Los cristianos todavía tenemos un pecado remanente. Por eso es que todos los días confesamos nuestro pecado. Por eso es que todos los días venimos al Señor con una secreta súplica. Señor, ayúdame a cambiar. Haz una obra más completa en mí. Permite que me parezca más a Cristo. Y el Señor va cincelándonos. Entonces el creyente, consciente de esto, debe preocuparse, así como el Señor Jesucristo en figura les enseñó a sus discípulos que nosotros teníamos que, al caminar diariamente por este mundo, nos ensuciábamos los pies, aunque estuviéramos limpios completo, teníamos que lavarnos los pies para estar limpios. Entonces nos enseñó a confesar nuestros pecados todos los días. ¿Y cómo yo le lavo los pies a mis hermanos? Bueno, cuando mi hermano peca, no me horrorizo. ¡Ay! ¿Qué hizo? No voy a hacer así. Es una arrogancia. Eso es un orgullo. Eso, como dicen, por ahí dice, es tirar piedras para arriba cuando yo tengo techo de cristal. Cuando tu hermano peca, la Biblia dice incluso, si tú vienes a tu hermano cometer pecado, primera de Juan, ¿qué es lo que dice? Ora por el hermano. No lo critiques. No hagas división con él. Si pecare contra ti, anda a buscar al hermano y arréglate con tu mano. Si tú vienes a la cena del Señor y tu hermano tiene algo contra, arréglate con él. Oremos. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar, perdona nuestros pecados. Una iglesia que es una iglesia que anda en luz, no es una iglesia de santurrones ni turrones. Es una iglesia que lucha contra el pecado, confesándolo a Dios y pidiendo la intervención a Dios para que nos vaya purificando y limpiando por su palabra, por su poder, por su Espíritu Santo. Es una iglesia consciente del pecado del pueblo de Dios. Y eso es lavar los pies de los hermanos cuando se alejan. ¿Cuál fue el tercer mandamiento? Amaos los unos a los otros, así nomás. Así nomás. ¿Qué más nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Que nos amáramos como a nosotros mismos, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? No fue así. Así dice el mandamiento antiguo. Amados los unos, el segundo y gran mandamiento de la ley, amados los otros, cada uno a los demás como a sí mismo. Pero el mandamiento nuevo dice que nos amemos los unos a los otros como Jesucristo nos amó. Y este mandamiento es verdadero en nosotros por una razón muy sencilla. Porque la vida de Cristo está en nosotros y Cristo puede amar con nuestros corazones y nuestra vida. Por eso nosotros podemos decir muchas veces, el amor de Cristo me constriñe, ¿ya? Y hacemos cosas que normalmente un egocentrista que piensa en sí mismo no las hace, porque el amor piensa en los demás. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. El amor nunca deja de ser. Dice la Biblia que el amor es de Dios. Y solamente el que ha nacido de Dios tiene la capacidad de amar. ¿Y cuál sería el primero, segundo, tercero, el cuarto mandamiento que el Señor enseñó? Guardar mis mandamientos.
Guardad mis mandamientos. Aquí nos enseña la obediencia, que de hecho eso es lo que enseña básicamente el versículo de la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, dice, enseñándoles a que obedezcan, a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Todos los mandamientos lo hemos visto, pero yo premeditadamente, hermano, quiero recordar, porque yo necesito recordarlos, y necesito meditar en ellos junto a ustedes. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro mandamiento que vimos después? Y ahí estamos. Permanecer en mí. Ese es un mandamiento imperativo. ¿Ya? Este mandamiento, afortunadamente, lo vimos hace unos meses atrás. Yo estuve revisando un poquito los apuntes y se trataron cosas muy importantes y alcanzamos a rasguñar un poquito por el primer mandamiento. Pero ahora le vamos a agregar algunas cosas y siempre tenemos que estar meditando los mandamientos del Señor. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová, de día y de noche. Y si queremos obedecer los mandamientos con mayor perfección, si queremos que la iglesia guarde los mandamientos del Señor más a la perfección, mejor tenemos que ir meditando en ellos. El que bienaventurado es el que medita la palabra, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y ese es el cristiano que le va bien, prospera todo lo que hace, porque es una persona que medita en los mandamientos. Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo acá, con un pequeño ejercicio de recordar lo que el Señor le mandó a enseñar a la noche. Bien, una cosa que recordé la vez pasada de los apuntes que voy a volver a recordarles hoy día, es que le hice la pregunta y se las voy a volver a hacer, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el fruto? Entonces, dijimos que un árbol de manzana da manzana, el árbol de naranja. El peral da peras. Yo no le puedo pedir al olmo que dé peras, ¿ya? Lo decimos acá, ¿verdad? Porque ahora, ¿cuál es el fruto que dan los cristianos? ¿Alguien me lo puede decir cuál es el fruto que da el cristiano? Esto es muy importante para entender este pasaje. Lo vimos en el estudio pasado, lo dijimos la vez pasada y hoy día volvemos a preguntar para que estén bien seguros de qué estamos hablando. Ya ahí lo dijo todo. El fruto es Jesucristo, porque la raíz de Jesucristo, la vid es Cristo. Jesucristo dice, yo soy la vid. ¿Y qué es lo que da la vid? El mismo uva. Y si Jesucristo es la vid, ¿qué es lo que va a dar el fruto? Va a dar a Jesucristo. En otras palabras, nosotros tenemos la capacidad, porque estamos juntos a Cristo, somos uno en el Espíritu con Cristo, de manifestar el carácter eterno de Jesucristo, el carácter perfecto de Jesucristo. Tenemos la potencialidad de amar como Cristo amó, de gozarnos con el gozo de Cristo, de tener la paz que viene del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando nos convertimos, hemos recibido, como dice Pedro, la naturaleza divina. Dios es espíritu, y el espíritu nuestro ha sido tocado en tal forma que al convertirnos, al nacer de nuevo, tenemos la capacidad de manifestar la persona de Cristo. Por eso que nosotros los cristianos, cuando hacemos algo malo, nos arrepentimos y nos da pesar y pedimos perdón y le decimos, Señor, yo quiero cambiar, no quiero tener más este carácter, no quiero ser más egocentrista, yo quiero parecerme al Señor. Y ese es el fruto del Señor. Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a manifestar a Cristo. No estamos hablando de construir esta iglesia más grande, el terreno está más grande, hacer una iglesia en China y mandar dinero para Japón. Todo eso es muy bueno, pero aquí se está hablando del fruto cristiano, es la persona de Jesucristo en nosotros. Este es el plan eterno de Dios
de Jesucristo en nosotros. Ese es el plan eterno de Dios. La Biblia dice que Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Alguien dijo una vez que Dios amó tanto a su Hijo, lo amaba eternamente, que quiso llenar el cielo de personas exactamente iguales a su Hijo. Y no nos olvidemos, hermanos queridos, que Cristo ya nos dio su justicia. Y ahora falta que lo miremos. Cuando venga el arrebatamiento, seremos elevados al cielo y lo veremos tal como Él, no ya en fe ni en espíritu, sino que de vista. Y solamente de mirar al Señor vamos a ser transformados de tal manera que vamos a ser semejantes eternamente al Señor. Y esa es la meta final. Pero el Señor está trabajando desde ya, que nos parezcamos a Él. Otra cosa que es importante subrayar antes de pasar a lo que vamos a ver hoy día es que no nos debemos de concentrar en dar frutos. Como cuando antes tratábamos de cumplir los mandamientos. Hoy día no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Ya hermanos, olvidémonos de eso. Ya no pudimos cumplir los mandamientos. Ya no pudimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Como dice este versículo, mantenernos, todo nuestro esfuerzo debe ser comunión con Cristo. En este capítulo muchas veces nos va a dar fruto, pero nunca se nos dice que nosotros debemos dar fruto. Eso no es un mandamiento. El mandamiento no es dar fruto. ¿Y saben por qué Dios no nos manda que den fruto? Porque no podemos. Si yo ando mi bolsillo con lucas, con 1.000 pesos, ¿cómo el Señor me va a pedir que pague 40 millones, hermano? Y si yo no puedo manifestar la vida de Cristo, entonces ¿cómo va a decir el Señor que yo dé fruto? No puedo. Entonces la Biblia nos dice una bendita realidad, que estamos muertos juntamente con Cristo, que estamos resucitados con Él, y la vida de resurrección en nosotros, que se mantiene unida a la vida verdadera, es la que hace que nosotros venga el fruto de una manera espontánea. Por eso que ustedes nunca han visto una pera sentada así con flor de loto, meditando, quiero ser pera, quiero ser pera. No, solito se hace la pera. ¿Ah? De la misma manera el cristiano de una forma espontánea, brota en su corazón, viene el poder del Espíritu Santo y podemos empezar a hacer cositas, así como Cristo las haría en las circunstancias que estamos nosotros. Vamos a leer, para lo que vamos a ver hoy día, y en el capítulo 15, les invito al capítulo 15 de el Evangelio según San Juan, y aquí encontramos este mandamiento. Juan capítulo 15, como ya hemos dado el estudio, hemos hecho un pequeño repaso, vamos a empezar un poquito de más adelante, vamos a empezar desde el versículo 7 en adelante. Así que vamos a leer el versículo 7 y el resto del tiempo que nos vamos a quedar acá. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco de mi Padre dice permanecer en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a leer hasta ahí por ahora y vamos a ver un poquito en cuanto a este tema de permanecer en el Señor. El ejemplo es obvio, es el que Jesucristo nos da un ejemplo. Yo soy la vid y ustedes, para que den fruto, tienen que estar unidos a mí.
Y el mandamiento, perdón la redundancia, no es que demos fruto, sino es que pegados al Señor, la misma savia que pasa por las raíces de la vid, es la misma que llega a las ramas, y esa misma savia es la que da el fruto espontáneamente. Entonces yo quiero ser lleno de fruto, tengo que permanecer en el Señor. Vamos a redefinir un poquito lo que es permanecer en el Señor. Y vamos a hacer con palabras bien sencillas. Permanecer en el Señor es depender completamente del Señor Jesucristo, puesto que Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Es depender completamente del Señor. Así como todos los días empezamos en vacío, así, no tenemos nada, y si comenzamos pidiendo: Señor, dame provisión, dame el perdón, protégeme, así, vamos a depender del Señor. Vamos a confesar nuestros pecados, nos vamos a acercar a la presencia del Señor y vamos a decir: Señor, yo me quiero aferrar este día a ti y quiero permanecer todo el día contigo. Entonces, permanecer en el Señor es depender del Señor en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué definición más sencilla? Ya, se pueden ir a la casa, eso es lo que tienes que hacer. Permanecer en el Señor, depender del Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Y van a estar llenos de fruto. ¿Ya? Bien. En el versículo creo que el 7 que comenzamos a leer, hay alguna cosa importante que vamos a ir meditando. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa lo que está diciendo el Señor aquí? Si permanecéis en mí, es lo que está diciendo, que si dependemos de Él completamente, en todo momento, en todo lugar, durante todo el día, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este tema de la oración, porque aquí todos los temas están, el Señor los repite una vez y están todos mezclados, y el Señor les vuelve a repetir. Acuérdense que este es un discurso que el Señor les hizo desde el capítulo 13 al capítulo 16, y se lo hizo de una sola vez. Nosotros llevamos como 4 o 5 semanas meditando de a poquito todas estas cosas, pero el Señor se lo metió todo junto. Después yo comenzaron a meditarlo, y lo escribieron, que hicieron otros libros, ¿ya? Pero está todo junto, entonces una y otra vez el Señor le dice un mandamiento y el otro. Por eso que aquí le dice que junto con permanecer en Él, dice que hay que obedecer. Si permaneciereis en mí, en mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El Señor le está diciendo a ellos que la obediencia, que ya hablamos de la obediencia va a llevar al cristiano a permanecer en el Señor. O sea que permanecer en el Señor no es que yo diga: ahora, Señor, te prometo que desde hoy día en adelante voy a depender de ti en todo momento, completamente, en todo lugar. No es eso. Permanecer en el Señor significa la decisión irrevocable. Decirle: Señor, yo te amo, y como yo te amo, voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. ¿Ya? Como estos mandamientos están entremezclados, vamos a observar otros aspectos de la obediencia. Les invito a leer en los Hechos de los Apóstoles, porque estos mandamientos van ligados. Yo no puedo permanecer en el Señor si no obedezco. Ya vimos el mandamiento de la obediencia. Así que tenemos que meditarlos en una forma mezclada, como el Señor lo presentó. En Hechos capítulo 5, versículo 30, los discípulos están predicando del Señor Jesucristo, dando testimonio ante las autoridades, y dicen: al Dios de nuestros padres
Hechos 5:30. Al Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Verso 31. A este Jesús ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios da el arrepentimiento y Dios da el perdón de pecados y Dios da el arrepentimiento por medio de su palabra y Dios perdona los pecados. Pero el versículo 22 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Atención, lo que dice aquí. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que creen en Jesucristo. Por favor, corríjanme inmediatamente, pero no me digan nada malo porque lo estoy haciendo, intencionalmente leí mal porque quiero recalcar lo que dice la Biblia. ¿Leí bien o leí mal? Pésimamente mal. Además que soy piticiego, más encima le estoy metiendo más hielo todavía. Voy a leer de nuevo. Dice la segunda parte: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que creen. ¿Está bien o está mal? Está mal leído, pero el principio no es errático. Lo que pasa es que aquí está subrayando algo que tiene la fe. La fe que no obedece no es fe. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo digo: Dios mío, yo creo tanto en ti, pero no tengo ninguna intención de obedecerte. Estos mandamientos que escuché hoy día me voy a estar por aquí, se me va a salir por acá. Y lo primero que va a hacer el próximo domingo que no va a estar en la cena del Señor. Ni mucho menos voy a amar a los hermanos como a mí mismo, porque no tengo ninguna intención. Ahora, ¿eso sería fe? ¿Eso sería fe? Si el Señor me está mandando. Entonces, ¿a quiénes le da el Espíritu Santo a Dios? ¿A quiénes? Según este versículo. Leámoslo. Vamos a ver a quiénes se los da. Leo la segunda parte. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? ¿Recibiste a Cristo? Bueno, si obedeciste. Es decir, el Espíritu Santo, ya lo vimos por encima, pero el Espíritu Santo es una respuesta de Dios a las personas que le obedecen. Porque la fe es obedecer lo que Dios dice, eso es fe. Entonces, le voy a leer un versículo que yo le he venido leyendo en el capítulo aquí, que ya lo leímos. El Señor dice, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Y después dice, ya lo leímos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿por qué la iglesia tiene el Espíritu Santo cada uno en su corazón? Por razón de una obediencia. Que un día tú te arrepentiste de tus pecados. Un día tú dijiste, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Un día tú le dijiste, Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que Él murió por mí y resucitó de los muertos. Y yo sé que Él quiere entrar hoy en mi corazón. Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Claro, quizás tú no lo hiciste con estas palabras, pero si no lo hiciste, no tienes el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y una característica que tú vas a tener es que no vas a obedecer al Señor. No vas a poder obedecer a Dios. Aunque te vas a forzar con buena voluntad. Y todo lo que sea hacer algo para Dios va a ser pesado. Y va a decir que difícil es el Evangelio. Y yo soy joven. O yo estoy muy viejo y ya no. Siempre va a dar una excusa. Pero no vas a obedecer. Pero el creyente que obedece, lo primero que el Señor le da es el Espíritu Santo.
¿Y por qué le da el Espíritu Santo? Porque obedeció. ¿Y para qué le da el Espíritu Santo? Para que siga obedeciendo. Y una característica, no solamente del discípulo, es la obediencia. El evangelio que se predica hoy día es un evangelio muy liviano. No, que tú ves ahí en tu corazón lo que tú puedes darle a Dios, que Dios nos exige. ¿Cómo que Dios nos exige? ¿No es el Señor? ¿No es el soberano Dios del cielo y de la tierra? ¿No es nuestro creador? Y es el único que tiene derecho a decirnos lo que vamos a hacer. O yo puedo recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, pero no como mi Señor. Imposible. El Señor es el Salvador y el Salvador es el Señor. Fue levantado, como dice aquí, como príncipe y como Salvador. Entonces, la obediencia, guardar los mandamientos, es un sinónimo de amar a Dios. Entonces, nuestro texto nos dice que nosotros permanezcamos en el amor de Dios. Si guardamos su mandamiento, dice, leo nuevamente el versículo que leímos en Juan capítulo 13, dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa que las palabras permanezcan en mí? Que yo le estoy haciendo caso, lo que él me dice. Que yo le estoy obedeciendo. Entonces, ¿qué significa entonces que las palabras de Dios permanecen en mí? Bueno, significa que yo tengo un poder que hay muchas personas que parece que creen que son cristianos, pero que no pueden obedecer. Hay que no ser cristiano antiguo. El que es cristiano, obedece. Obedece. Porque el Espíritu Santo vino a auxiliarnos en lo que nosotros no podíamos hacer. En tomar en serio, a temer a Dios, temer su palabra, estar en su palabra. Otro versículo que nos puede ayudar en este pensamiento, que es muy importante, vamos a leer en Hebreos capítulo 5. Quiero tomar estos versículos, hermano, porque muchas veces se toman versículos que como que no nos llevan a una fe verdadera. El capítulo 5 de Hebreos, el versículo 32, hablando del Señor Jesucristo, dice, y nosotros somos testigos suyos. Están hablando aquí los primeros cristianos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Cuántos? Hebreos 5. A ver, déjame buscarlo. No, Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Hablando del Señor Jesucristo, dice así, el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? El Señor Jesucristo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación. Cristo salva eternamente al pecador que se arrepiente. Cristo salva eternamente al pecador que obedece. El Señor dice, ¿cómo dice el Señor? Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Y el hombre que se arrepiente y obedece a Dios, dice que le da este autor de vida eterna para todo lo que ¿qué? ¿Qué dice al final? Que le obedecen. Entonces, ¿a quiénes Dios salva? ¿A quiénes le da la vida eterna? No, ¿qué dice la Biblia, hermano? Pues no lo digo yo. Yo estoy de acuerdo que no se repite en los cultos de todas las veces, pero la Biblia lo dice, que Jesucristo es autor de vida eterna para los que obedecen. ¿Y por qué lo dice? Por dos razones. Porque cuando yo me arrepiento, obedezco a Dios y voy humillado al Señor para que me salve. Y por esa razón Dios me da el Espíritu Santo para que siga obediente. Y por esa razón el cristiano tiene la capacidad que no tenía antes, el deseo de obedecer a Dios. Por eso que el apóstol Pablo apenas se convirtió, lo primero que dijo, ¿qué fue? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ese es el eco que se ha escuchado por 2000 años en el corazón de pecadores arrepentidos como nosotros, que queremos salir de esa vida del mundo y de pecado. Y decimos, Señor,
¿Qué quieres que lo hagamos? Yo estoy dispuesto, porque el Espíritu Santo me da el poder y la capacidad, porque todo poder le ha dado al Señor, y con ese poder nosotros podemos obedecer al Señor. Así que la vida eterna viene a los que obedecen, hermano. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2:6. Dios dice así en su palabra: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios nos pagará según nuestras obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Y qué? Y no obedecen. No obedecen a la verdad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por eso Dios envía a la gente al infierno, porque obedecen a la injusticia y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Este versículo es muy interesante, hermanos. Dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios purificó nuestras almas? ¿Ah? Por la obediencia. Así dice el versículo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor no fingido. Dijimos que el amor es de Dios. Nosotros no podemos amar, pero si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, tenemos la vida de Cristo, podemos amar porque Dios es amor. Y podemos amar a nuestros hermanos como nosotros, como Cristo los amó. Pero la purificación viene por la obediencia. Bueno, con esto en mente les quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿qué significa lo que el Señor dice? Si permanecéis en mi palabra, permanecéis en mí. Vamos a recurrir a una pequeña concepto o definición. Entonces, bueno, permanecer en la palabra del Señor significa ser saturados por su palabra, por medio de la lectura y la meditación. Como los hermanos de Berea, cuando le predicaban, lo veían todo en la Biblia. Dios dijo esto. Y comenzaban a meditarlo. Entonces, permanecer en el Señor, en primer lugar, es leer la Biblia, hermano. Empecemos con eso. Es leer la Biblia, es escuchar la Biblia, meditar la palabra de Dios en nuestro corazón, estar saturados de la palabra de Dios, para que nosotros comencemos a pensar como Dios piensa, porque el pensamiento está en la Escritura. Comencemos a odiar lo que Dios odia, y comencemos a amar lo que Dios ama, y comencemos a vivir la vida que Dios quiere vivir. Entonces esto significa permanecer en la palabra de Dios. El otro concepto que tenemos que ver bien rapidito, porque ya nos tocaron la advertencia que en media hora más tenemos que terminar. En 5 minutos. Dice el versículo siguiente, vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde está el mandamiento permanecer en mí. Y dice el versículo que ya hemos leído, el versículo 7, que ya hemos sacado una conclusión al respecto. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis o os será hecho. Eso lo vamos a ver con el segundo mandamiento. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto y seáis así mis discípulos. Lo segundo que vamos a decir aquí, hermanos, que
no existen los discípulos sin fruto. Lo repito nuevamente. Nadie puede decir que es discípulo de Cristo si no tiene la vida de Cristo en él y la manifiesta. Algunos en mayor manera y otros en menor forma. Pero no hay ningún discípulo que no tenga fruto. Decir que una persona es discípulo del Señor y no tiene fruto sería decir que todo el poder que le fue dado al Señor no fue suficiente para mí. Cristo no me pudo mover a obedecerle. Decir que yo no tengo fruto sería decir que fracasó el Espíritu Santo dentro de mí. Y decir que yo no tengo fruto sería decir que el que comenzó la buena obra no la terminará en mí. Que yo soy más grande que Dios, soy más grande que el Espíritu Santo. Por lo tanto, una de las muestras distintivas del discípulo de Dios es que manifiesta la vida y el carácter de Cristo en alguna forma mínima. Entonces, si yo no manifiesto la vida de Cristo, si yo no tengo del Señor, entonces lo que tengo que hacer es: Señor, estuve tantos años en la iglesia, pero ahora esta vez me arrepiento de verdad, porque ahora yo quiero recibir el Espíritu Santo por mi obediencia. Yo soy un pecador, yo me voy al infierno, Señor, y yo quiero que Cristo me salve ahora. Y lo recibo en mi corazón, y entonces yo comienzo a dar fruto. ¿Ya? Por eso que en esto conocerán que soy mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, en que llevamos fruto. Esta es la distinción del discípulo. La versión de la América lo dice así, ¿ya? Que dice que todos conocerán que soy mi discípulo por los frutos que ustedes estén dando. Esa es una mejor traducción a este versículo que está viendo. Y el versículo 9 nos da, que lo voy a dejar de meditación, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Quiero dejarles grabado en su corazón para que meditemos esta semana. Y quiero plantear una pregunta para entender mejor este versículo. ¿Cuánto Jesús me ama? No sé si alguna de ustedes ha empezado a entristecer, así como a sentirse como que no me aman, Dios no me ama, ¿ya? Hay una relación directa cuando nosotros somos amados con el fruto y el servicio. Y hay una relación directa con el pecado y la falta de amor. Cuando nosotros sentimos que Dios no nos ama lo suficiente, como que nos sentimos con cierta libertad de hacer cosas que a Dios no le gustan. ¿Ya? Entonces, permanecer en el Señor no solamente significa permanecer en su palabra, como ya lo hemos visto muy bien, es decir, en obedecer su palabra, en manifestar que le amamos. Además de esto, nosotros vamos a dar ese fruto, pero también significa algo muy, bueno, perdonando la redundancia, no, significa algo muy significativo, ¿ya? Que nosotros permanecer en el Señor significa permanecer en el amor que Él tiene para nosotros. Hacer sus mandamientos es amarle a Él. Pero ahora Él da vuelta la cosa y nos dice: ahora miren ustedes cuánto ustedes son amados, para que nunca se sientan sin amor. Y como un broche de oro, para que ustedes mediten, les voy a dejar el capítulo 8 de Romanos, que solamente lo vamos a leer ahora y lo vamos a explicar mejor después la próxima vez. Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo saca unas conclusiones tremendas ahí acerca del amor de Dios en nosotros, y él dice así en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38 dice: por lo cual, esta es una conclusión que sacó el apóstol Pablo, ojalá que usted la pueda sacar también para entender mejor este versículo. Por lo cual,
estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, poderosos seres, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que en Cristo Jesús. ¿Se imaginan el trabajo arduo que tengo yo esta semana de meditar este tema, hermano, para traerles algunas cositas el próximo domingo? La tengo dura. Y ustedes también la tienen dura, hermano. Pero el Señor quiere que para que permanezcamos en Él, entendamos y comprendamos cuánto nos ama. Si hubiera alguna persona que todavía no conoce al Señor, yo quisiera decirle: el Señor te ama a tal grado que siendo Dios se hizo hombre y tuvo una vida perfecta sin pecado, no como tú y yo. Nunca mintió, nunca hizo nada que lo expusiera de eterno infierno de fuego, al juicio de la condenación como nosotros. Pero que tú pienses que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para ser escupido, azotado, para ser coronado de espinas, clavado como una bestia en un madero, para estar muriendo por ti, para que tú no te pierdas eternamente. Ojalá que esto pueda tocar a alguna persona, sentirse arrepentido de haber ofendido a un Dios tan santo y dar su primer paso de obediencia para recibir el Espíritu Santo de Dios para seguir obediente. Decirle: Señor, hasta el día de hoy he querido obedecerte, pero nunca he podido, y siempre que trato de hacer lo bueno hay en mí el mal y el pecado, pero hoy día vengo con fe a ti porque tú me amas, tú no quieres que yo me pierda eternamente, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo te suplico que me perdones porque tú pagaste por mí. Te suplico que tú entres a mi corazón y yo luego que me des el poder que yo no tengo, para que de hoy en adelante pueda decir lo que dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor bendiga su palabra. Algún hermano que se sienta dirigido por el Señor, por favor, que cierre en oración. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú escudriñas, tú investigas, tú buscas, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser más interno, Dios mío. Conoces los intentos de nuestros pensamientos. Es por eso, Señor, que el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, nos hace conocer de tus cosas, nos hace comprender, Señor, y nos trae a nuestro corazón, Señor, tus grandezas, tus atributos, Señor, para calmar nuestras ansiedades, quitar nuestras dudas, para que nosotros podamos comprender tus designios, tu voluntad. Damos gracias, Padre, por la guía en tu Escritura. Damos gracias, Padre, por la guía que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, por lo que Él nos instruye y nos muestra, Señor, de tu verdad. Señor, gracias también te damos por la palabra que pudieron escuchar los niños. Te agradecemos todo, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.